Bueno, mis amados, vamos a entrar en la primera parte de la meditación de lo que se llama en hebreo el Mashet Bereshit. Todos sabemos, o la gran mayoría, que la palabra Bereshit en hebreo significa principio o creación, y Mashet significa misterio. Yo he dicho en otras enseñanzas anteriores que los judíos tienen dos misterios que todavía no han podido resolver, y uno es el Mashet Bereshit, el otro es el Mashet Merkabah. El Mashet Bereshit habla de la creación del universo, y el Mashet Merkabah habla de el misterio del carro de fuego, que es mencionado 3 veces en la Biblia, el carro de fuego. Entonces, partiendo de estos dos misterios que todavía los judíos no los han podido descifrar, cabe decir que, bueno, yo he leído ya, estaba sumando en estos días, llevaba ya como 246 libros leídos, algo así. 247 libros leídos hasta la fecha. El último que me leí se llama Crónicas de Acacor. Buen libro, se lo recomiendo. Entonces, en uno de estos libros que yo he leído, tanto la literatura árabe como la literatura judía, literatura hindú, literatura japonesa, francesa, bueno, todas estas literaturas de los escritores que se han mantenido en el bestseller a nivel mundial, gracias a Dios he tenido la oportunidad de leérmelos. En una de esas escrituras, uno de esos libros de escritura judía, encontramos el siguiente relato, ¿no? Como Dios es omnipresente, es grande, todopoderoso, lo llena todo y Él es luz. Por lo tanto, antes de Él crear el universo, no tenía que haber tinieblas por ningún lado, porque Él lo llena todo y Él es luz, entonces no tenía que haber tinieblas. ¿De dónde salieron las tinieblas? En esta primera clase vamos a ver lo que es la creación del universo. Después vamos a estar viendo lo que es la creación del mal o la función del mal y la función del bien. No sé cuántas enseñanzas me iré a demorar dando esta clase, pero en vista que muchos hermanos han preguntado, pues voy a comenzar, porque si no comienzo no termino. Entonces, mis amados, quedamos en que Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Por lo tanto, donde quiera que Él esté, ahí hay luz, porque Él es luz. Entonces, ¿cómo surgieron las tinieblas? ¿O de dónde surgieron las tinieblas? Bueno, dice uno de estos libros que yo me leí que Dios, como es todopoderoso, grande y todo lo ocupa, no había espacio, porque es que muchos creemos que Dios se paró en la esquina del universo, por allá en una esquina oscura, donde eso estaba oscuro, y ahí en esa esquina del universo Él empezó a crear, sea la luz, fue la luz, sea esto, fue lo otro, y de ahí de la esquina del universo Él empezó a crear todo. Y eso es una mala concepción. ¿Por qué? Porque si Él se paró en una esquina del universo a crear con su palabra, quiere decir que el universo es más grande que Él. Entonces se da cuenta. Por eso yo en una de las lecciones, o no sé si aquí en este grupo, ya lo he dicho, creo que fue en otro grupo, en este ministerio no hemos tratado este tema. Yo hablaba de la palabra creativa de Dios. Entonces nosotros no podemos concebir de que Dios se haya parado y haya empezado a gritar. No, porque Él es grande, Él es todopoderoso y Él es más grande. Por eso yo dije, Dios es una nadiedad. Dios no es nada, Dios no es nadie. Dios es una nadiedad. ¿Por qué? Porque nadie es mayor que Dios. Oiga la palabra. Nadie es mayor que Dios. Nadie es mayor que Dios. Nadie es mayor que Dios.
Nadie es mayor que Dios. Nadie es mayor que Dios. ¿Se da cuenta? Nadie es mayor que Dios. Entonces Dios es una nadiedad, porque nadie es mayor que Dios. Bueno, ese es otro tema. Eso es el tema de la nadiedad de Dios. Eso después lo veremos. Entonces, como nadie es mayor que Dios, ¿qué hizo Dios? Él lo primero que tiene que crear es un espacio dentro de sí, que los judíos, los hindúes y los orientales lo llaman el vientre de Dios. Supongamos Dios en su vientre, en su ombligo, que es el centro del cuerpo humano, Dios en su vientre crea un espacio vacío. Dios es un espacio vacío. Yo también he dicho y lo retengo que Dios es un vacío creativo. Dios crea un espacio vacío dentro de su vientre, dentro de sí mismo, y en ese espacio vacío que Él crea, lo crea lleno de tinieblas, un espacio vacío oscuro, lo crea dentro de Él, oiga, porque Él es luz. Entonces, para Él poder crear, Él crea un espacio vacío dentro de su vientre. En ese espacio vacío que Él crea dentro de sí mismo, y esto es corroborado por la Biblia, porque el apóstol Pablo dice, en Él nos movemos y en Él andamos. Y la Biblia dice, todo fue hecho en Él, por Él y para Él. O sea, todo fue hecho en Él, dentro de Él. En Él vivimos y en Él nos movemos. Él nos sustenta. Así como la madre sustenta al bebé cuando lo tiene en su vientre por medio del cordón umbilical. Entonces Dios crea ese espacio vacío lleno de tinieblas dentro de Él. En ese espacio vacío lleno de tinieblas dentro de Él es donde Él con su palabra empieza a crear. ¿Y qué es lo primero que Él crea? A veces nosotros leemos y creemos que lo primero que Dios creó, porque en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero eso fue en el principio. ¿En cuál principio? Si no había día, no había noche, no había sol todavía. ¿De qué principio se está hablando? ¿De qué principio se está hablando aquí? Bueno, entonces para entrar un poquito ya en la enseñanza, lo primero que Dios crea es a su Hijo unigénito. Lo primero que Él crea es su simiente. Podemos leer allá, creo que en Colosenses 1:15, creo que es donde dice, Él es el primogénito de toda creación, no de toda la creación, sino de toda creación. La palabra primogénito tiene dos significados. La palabra primogénito viene del griego prototiktos, que quiere decir primer ser creado. Y viene de la palabra hebrea arche, que quiere decir autor de la creación. O sea, el primer ser que empieza a crear cosas. Entonces Dios, Jesús o Dios no es un prototiktos, Él es un arche, un autor de la creación. Entonces lo primero que Él crea es a su Hijo amado Jesucristo, no físicamente, no. Crea la simiente, es lo primero que Él crea, la simiente de Cristo. Que la simiente de Cristo venimos a ser todos nosotros. Porque si alguno está en Cristo, oiga, otra vez sale la palabra en quiere decir dentro, in inglés. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Bueno. Entonces, nosotros no podemos caer en lo que enseñan las religiones tradicionales, que lo primero que Dios creó fue el cielo y la tierra. No. Incluso hay unos que se atreven hasta a dar fechas. Por ahí yo tenía la fecha anotada otra vez, no sé ni dónde la dejé. Entonces Dios empieza a crear, lo primero que Él crea es a su Hijo unigénito, y dice allá en Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Porque es que el Génesis empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la base del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Esta expresión, y vio Dios que la luz era buena, es la misma expresión en hebreo que él dijo cuando se bautizó por allá, y el escritor dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Es la misma expresión en hebreo: y vio Dios que la luz era buena. La misma expresión de Génesis, y vio Dios que la luz era buena, es la misma expresión que se encuentra allá cuando él se bautiza y dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Es la misma expresión en hebreo. Entonces, Dios empieza a crear la luz. Ya vimos que la luz se está refiriendo a su Hijo amado, aquella luz verdadera que venía al mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Vea, la luz fue hecha por él. Y él es el archi, es el primogénito, pero la luz fue hecha por medio de él. Y el mundo no le conoció. Entonces, ahí crea Dios la luz. Luego Dios sigue creando. Vio Dios que la luz era buena. Y esta palabra, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, aparece 7 veces en el Apocalipsis. Entonces mire: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Pero ¿cómo iba a haber tarde y mañana si todavía no se había creado el sol ni la luna? Entonces nosotros tenemos que, cuando leamos, leer y entender en qué lenguaje está escrito lo que estamos leyendo. Si está escrito en un lenguaje relativo y temporal, para que los novicios lo entiendan, o si está escrito en un lenguaje posicional y eterno, para los que estén más adelantaditos lo entiendan. Entonces no podía haber día, no podía haber noche, porque todavía no había creado el sol, todavía no había creado las estrellas, porque el sol y las estrellas y la luna las crea en el versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión. Oiga, ¿en cuál expansión? En la expansión es en el espacio que él había abierto en su vientre, ese espacio oscuro, porque ¿cómo usted apreciaría la luz si primero no ha vivido en tinieblas? Entonces Dios lo que crea primero es las tinieblas. Y nosotros no debemos de confundir las tinieblas con obra de maldad o obra de pecado, no. Las tinieblas es simplemente oscuridad. Maldad es lo que se hace dentro de la oscuridad. Eso sí es maldad. Las tinieblas no es maldad. Porque es que las tinieblas es el origen de la luz que nosotros conocemos, lógico. ¿Por qué? Sin tinieblas nosotros no hubiéramos apreciado y no hubiéramos tenido luz. Porque la Biblia dice: Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. ¿De dónde salió la luz? De las tinieblas. Le debemos la luz a las tinieblas. Entonces las tinieblas no es una enemiga, las tinieblas es una aliada. La tiniebla va en función de la luz, la tiniebla trabaja en función de la luz. Entonces nosotros a veces confundimos las tinieblas con obra de maldad o con lo malo. Repito, las tinieblas no es lo malo. Malo es lo que se hace dentro de las tinieblas. Porque la Biblia dice que el que quiera hacer lo malo busca las tinieblas para que sus obras no sean vistas. Pero el que quiera hacer lo bueno busca la luz para que sus obras sean vistas. Entonces tenemos que entender esto, mis amados. Entonces Dios entra la luz entra a ese espacio vacío, a ese espacio lleno de tinieblas que Él creó dentro de sí mismo, en su vientre. Y las tinieblas
hacen que, los judíos lo llaman el chinchun o la autocontracción. Todos sabemos que la primera letra del alfabeto hebreo es la Aleph y la segunda letra es la Bet. Aleph quiere decir unidad perfecta y Bet quiere decir división. Entonces cuando se produce este chinchun o autocontracción, las tinieblas son interrumpidas por un rayo de luz que entra por las sefirot. Las sefirot es un huequito pequeñito que tiene el universo, que de hecho yo pensaba que cuando los cohetes salían para allá, para la luna, para Marte, para otros lados, ellos salían y ya salían por cualquier lado. No, hay un huequito pequeño arriba en el espacio que ellos tienen que salir por ahí. Por eso yo no sé si ustedes habrán visto la película que se llama Perdidos en el Espacio. Esa película la sacaron de una historia real, de un libro que yo también me leí, de Vladimir Komarov, uno de los mejores astronautas que tuvo Rusia. Y ellos salieron al espacio a hacer una exploración por allá y cuando venía la cápsula de regreso no logró entrar por el hueco donde entran las naves, los cohetes. Y la nave pegó en la burbuja de hidrógeno porque Dios nos creó dentro de una burbuja de hidrógeno, el planeta Tierra. Pegó y rebotó y comenzó a girar. Y dice la historia que desde la base rusa de la Unión Soviética se comunicaban con él y le decían: usted es un héroe, usted, la patria lo va a recordar y todo. Y él decía: no, por favor, ayúdenme. Y yo quiero volver a la Tierra nuevamente. Y perdido en el espacio, cuando encontraron la cápsula ya el hombre estaba muerto. Eso lo pueden leer, se llama Vladimir Komarov, uno de esos astronautas. Entonces por ahí, por ese punto que los judíos llaman el Sefirot, ellos dicen que por ahí entró la luz. Cuando la luz atraviesa un prisma del otro lado, no sale un rayo de luz, sale ya un arco iris de varios colores, salen todos los colores al otro lado. Eso lo ponen a hacer a uno, esos experimentos cuando uno está en el colegio, no sé cuántos lo habrán hecho. Agarre una luz blanca y alumbre un pedazo de cristal para que vea usted que del otro lado sale el arco iris, salen todos los colores. Entonces la luz entró por ahí, por las sefirot, ellos lo llaman la luz, la potencia masculina, y los recipientes, que era lo que iba a recibir la luz, lo llaman la potencia femenina. Entonces cuando entra la luz allí, entra solo un rayo de luz blanca, sale del otro lado dividido, o ya acá en el espacio nuestro, dividido en múltiples colores. Recordemos que Dios es una luz blanca. Pero si usted analiza el vestido de Lucifer, dice que tenía piedras verdes, de cornalina, de topacio, como él se decoraba, los mismos materiales con que se decoraba Luzbel, ese ángel, son los mismos materiales que tiene la Nueva Jerusalén. Usted los lee en Apocalipsis y los lee acá en Ezequiel, los materiales que tiene el querubín y los materiales de lo que está hecho la Jerusalén, y son los mismos materiales, para no entrar en detalle porque ya eso es otro tema. Entonces cuando la luz traspasa, entra por la sefirot, se divide, sale verde, rojo, amarillo. ¿Qué sucede? El amarillo comenzó a decir: yo soy amarillo y voy a defender mi posición amarilla. El verde dijo: yo soy verde, voy a defender mi posición verde. El rojo dijo: yo soy rojo, voy a defender mi posición roja. En ese momento aparece el mal, porque el mal no tiene identidad propia. El mal aparece cuando hacemos división. Donde quiera que haya una división, ahí aparece el mal, porque el mal no tiene identidad propia.
El mal no tiene una sustancia. El mal es una causa. El mal es la causa de las divisiones. Porque si todos los colores, blanco, verde, rojo, amarillo, venían de una sola luz blanca, que fue la que entró por la Sefirot al universo, ¿por qué el verde tenía que verse independiente del azul y el azul del amarillo? Ahí aparece el mal. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. En la versión original dice, no deis lugar al mal. No deis lugar al mal. Entonces cuando yo divido, cuando yo digo mi religión es la verdadera y la tuya es la falsa, ya ahí yo estoy pillado por el mal. Porque ahí le estoy dando espacio al mal. Le estoy dando lugar para que el mal aparezca. Siempre que hay una división, ahí aparecerá el mal. Porque el mal es una causa. El mal no tiene identidad propia. Entonces, a causa de esto, fue donde empezaron a aparecer lo que nosotros llamamos el mal, o lo que nosotros llamamos, o lo que se llama el árbol del bien y del mal. ¿Qué es el bien? La unión, el Aleph, la primera letra del alfabeto, el Aleph, es unión. ¿Y qué es el mal? La Bet, la segunda letra, que significa división. Eso es lo que significa. Entonces, cuando el bien y el mal se unen, se rompen los recipientes. Por eso es que nosotros no debemos de decir, hay que combatir el mal, ¿no? El mal lo que tenemos que hacer es integrarlo al bien, integrar el mal al bien para poder disolverlo en parte, no acabarlo, porque el mal no se acaba ni nos conviene que se acabe. El mal es un mal necesario, oiga. El mal es un mal necesario, porque si no hubiera mal, imagínense usted si no hubiera maldad, si no hubiera mal, si no hubiera diablo, porque es que Dios todo lo creó bajo un propósito. Dios todo lo creó bajo un propósito. No fue que el diablo llegó y le desordenó el cuarto a Dios, no. Todo está bajo un propósito divino. Esto los judíos lo llaman fallas perfectas, la llaman los judíos. Hay fallas perfectas, que si esas fallas perfectas o si esos males perfectos no existieran, no existiera el bien. Sin ella no podríamos vivir. Estaríamos imperfectos. Lo que sucede es que nosotros tenemos una mente muy finita para definir algo que es infinito. En el infinito no hay límites. No hay límite. En lo infinito no hay límite. ¿Por qué? Porque no hay espacio. No hay tiempo, no hay espacio. Por eso aquí en nuestro tiempo y nuestro espacio hay deseo. Porque hay tiempo y hay espacio. En el infinito no hay deseo. Porque no hay tiempo, no hay espacio. Entonces usted dirá, pero hermano, la Biblia habla del deseo y que Dios cumplirá, y bueno, y tantas cosas, y Jehová, yo Jehová deseo que todos vosotros seáis. Bueno, pero es que Dios nos está hablando en un lenguaje antropomórfico, un lenguaje humano para que nosotros lo podamos entender. Por lo tanto, Él nos habla de deseo, nos habla en un lenguaje que nosotros lo podamos entender. En este mundo todo el mundo vive con un deseo. Las cosas finitas todas tienen un deseo. La silla desea que alguien se siente. La flor desea que una abeja venga y la polinice. Y la abeja desea encontrar una flor para polinizarla. Y así sucesivamente. El mundo se compone de deseo. ¿Por qué se compone de deseo? Porque simplemente estamos dentro de un tiempo y un espacio, más que todo. Entonces, todo ente finito o todo cuerpo finito se siente solo y quiere conectarse con el infinito.
Todo ente finito, todo ser vivo quiere conectarse. Usted no ve las plantas, que las plantas van buscando y enrollan los grandes árboles de la selva. ¿Por qué? Porque ellas van tratando, deseando de llegar a la copa de los árboles para conectarse con el infinito. Porque son seres infinitos. Nosotros somos seres infinitos. Entonces, al no poder conectarse con el infinito, se siente solo, y en esa soledad ahí aparece el mal inmediatamente. O sea, aparece el espacio, le damos espacio al mal para que el mal aparezca. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el mal es el espacio que existe entre lo finito y lo infinito. Ese es el mal. Cada vez que usted hace división, cada vez que un pueblo, una raza dice, mi raza es la pura y vamos a acabar con las otras razas porque ustedes son una... Ya ahí aparece el mal enseguida. Todo lo que sea división aparece el mal. Por lo tanto, en Cristo nosotros tenemos que estar unidos, no podemos estar divididos. Divídase un dedo del cuerpo suyo para ver qué le pasa. Aparece el mal. Enseguida aparece el mal. ¿Cuál es el mal? El dedo mocho. Los átomos se dividen. Entonces yo quiero dejar hasta aquí. No sé si habrá preguntas hasta el momento. Por ahí, si llega a haber preguntitas, bueno, las voy a estar respondiendo, pero ya voy a abrir el negocio para empezar a atender los clientes que ya están llegando. Entonces quedamos aquí. En el espacio que existe entre lo finito y lo infinito, se llama el mal, o sea, aparece el mal, aparece la desconexión, porque es que nosotros no podemos estar desconectados de la cabeza. Nosotros no podemos estar desconectados de la cabeza, que es Cristo. El árbol de la vida. El árbol de la vida no tiene dualidad, ¿cierto? El árbol de la vida es Cristo. Ahí no hay dualidad. Ahí hay una unidad perfecta. Pero nosotros sí estamos divididos en mente y cuerpo. Y me gustaría dejarles una pregunta. ¿Usted cree que usted es una mente? ¿Usted cree que usted es un cuerpo que tiene una mente? ¿O usted cree que usted es una mente que tiene un cuerpo? Todo ser humano es dual. Por eso la Biblia dice, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién es el que va a ser tomado? El ser humano dual que hay en nosotros. El carnal, la mente esa terrenal se va a quedar y va a ser tomada la mente espiritual, la mente de Cristo, el hombre espiritual, el hombre que anda según Cristo, no el hombre que anda según los hombres y no anda según la luz. Y el consejo que Pablo nos da es que andemos según la luz y no que andemos según los hombres. Eso ya lo vimos en la clase de ayer, creo que fue. Por eso dice, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será, claro, una mujer estará allí, pero como es dual estará dividida entre la mente carnal y la mente espiritual. La mente espiritual será tomada y la mente carnal será dejada. 2 estarán trabajando en el campo, porque es que el hombre es dual, tiene mente dividida. Pero el que está en Aleph no está dividido, está unido en Cristo. El que se une con Cristo, un solo espíritu es con Él. Por eso Él dice, vendré y me tomaré a mí mismo. Claro que se va a tomar a Él mismo, porque yo estoy dentro de Él, en Él me muevo y en Él ando. Bueno, mis amados, la paz sea con todos vosotros y seguimos con esta primera clase acerca de la creación del universo. Luego pasaremos a la función del bien y del mal.